Hallé a los mejores y mis pasos de exegeta andaron al albaicín, la platería y la cueva, y de aquellos dos encuentros la resaca aún me queda, que política y flamenco siempre terminan en fiesta. Entrevista a Juan Pinilla. Esto es el primer sitio que yo peregriné cuando llegué, pues bueno, supongo que como los futboleros, si se van a Madrid, van al Santiago Bernabéu o en Barcelona al Camp Nou. Yo como flamenco, nada más desembarcar en Granada con 17 años, me vine a la puerta de la Peña de la Platería para pedir que me dejaran entrar en este templo, en esta meca del arte, y el portero de entonces, a la postre, amigo mío, con el tiempo, no me dejó porque era menor de edad y no era socio de la Peña. Con el tiempo llegué a ser incluso miembro de la junta directiva, y aquí se expone mi lámpara minera por cariño y devoción hacia esta casa. Es uno de las mecas, es la peña más antigua del mundo, la más antigua, se fundó en el año 1949, aún estaban prohibidas la ley de asociaciones por la dictadura, y o sea, las asociaciones de más de 2 personas estaban prohibidas, pero ellos consiguieron, a través de unas bonificaciones especiales, reunirse en torno a un microsurco y a un disco de pizarra, y en el taller de plateros de la calle de San Matías de don Manuel Salamanca, ahí comenzó la Peña de la Platería. Por eso se llama Platería, porque empezó en un taller de plata. Lo que fue el confinamiento lo viví relativamente bien, porque yo soy de socializar, comparto con 2 íntimos amigos el espacio y el tiempo en una casa de estudiantes todavía, si quieres llamarlo así. Y bueno, la verdad que los 3, hay un fisioterapeuta del Granada Club de Fútbol y un amigo pedagogo, y lo pasamos relativamente bien. Ellos son bastante más jóvenes que yo, pero yo tengo un espíritu todavía más joven que ellos, con lo cual flamencos, pedagogos y fisios nos encontramos en un espacio común y pasamos el confinamiento muy bien. Pero fue la primera vez en la que vimos con mucha pena y tristeza cómo se crea un banco de alimentos exclusivamente para flamencos, porque si dentro de los sectores de la música, o sea, la música en sí ya es un sector, pero dentro de los sectores, el rock, el jazz, el blues, el flamenco estructuralmente era de los más débiles, sin lugar a dudas. Tiene mucho que ver, desde el punto de vista sociológico, con las familias que viven del movimiento, del mundo del flamenco, y con la falta de previsión y muchas veces también de los propios contratantes a la hora de dar de alta a los artistas, ¿no? En ese sentido había una precariedad enorme, gente que literalmente se ha muerto de hambre, literalmente se morían de hambre, y espero que de todo esto saquemos nuestras propias conclusiones y consecuencias. Fruto de ello fue la creación de la Asociación de Artistas Flamencos, que está funcionando y creo que están haciendo cosas interesantes, pero no basta con eso, sino con una toma de conciencia por parte de los músicos. En lo que respecta a mí, nosotros habíamos empezado a hacer los deberes con el disco Humana Raíz, teníamos ya más de 30 galas cerradas en los mejores teatros de España, todo eso se cayó y poco a poco, ahora ya en estos días, estamos recuperando. Ya hemos estado en La Coruña, hemos estado en Madrid, venimos de Almansa, en Albacete, hemos estado también en el público de Granada, y la verdad que ha sido muy bonito. Y ves cómo la gente tiene de verdad ganas de volver a la música en directo, de sentir. Paco de Lucía decía una cosa hermosísima, que era que hay que ser muy de tu pueblo para ser universal. Y me ha parecido un gesto de una solidaridad tremenda lo que hicieron esas 276 personas que apoyaron esta financiación popular, que es un término que acuñó la periodista Primisana el otro día, maravilloso. Y efectivamente, bueno, para mí fue además un baño de ego, en el mejor sentido que se puede emplear el ego, porque ver de pronto que toda esa gente apuesta por un trabajo tuyo absolutamente personal, enraizado, humana raíz. Terencio decía que nada de lo humano le era ajeno, ¿no? Un poco más o menos en esa dirección está encaminado, porque tiene que ver mucho conmigo. También hablo de este sitio, hablo de la Platería, hablo del Sacromonte, que lo estamos viendo ahora mismo, está ahí enfrente de la muralla, hablo de las cuevas, y de toda mi peregrinación esa que yo hice recién llegado aquí, como un devoto del flamenco, y cómo todo ello influyó
quizá también, incluso el libro, aquí tenemos a Javier Egea, ¿no? Los poetas de la otra sentimentalidad, poesía y flamenco, son los que a mí de alguna manera me abren a otra cosmovisión, y el niño que era de Huetortájar, el niño de pueblo, de pronto se abre a otra sentimentalidad también, como Javier Egea, como García Montero, como Ángeles Mor, como Teresa Gómez o Álvaro Salvador, que son los que en esos años despuntaron en esa sensibilidad de la poesía. Y es lo que pretendo buscar también en el flamenco. Andalucía es la tierra en la que nací, en la que abrí los ojos, y además con la conciencia absoluta. Y también es esto, porque estamos escuchando de fondo cantar flamenco. Y si aquí en el Albaicín hay vecinos que están denunciando las escuelas de flamenco, precisamente en un barrio que es patrimonio de la humanidad, precisamente por el flamenco, porque es cuna de bailadores y de cantadores, igual que el Sacromonte, es que no estamos entendiendo nada. Andalucía para mí es una tierra de límites, pero sin fronteras. Es la tierra de la luz, como la nombraron aquellas gentes, grandes gentes, inteligentes, interesantes, que crearon una de las civilizaciones culturalmente más avanzadas que había en la época en el mundo. Luego llegaron los Reyes Católicos y aquello fue una hecatombe en todos los sentidos, donde convivían culturas, religiones. Eso es Andalucía, una fusión de fusiones, orquestada, para mí el sur de todos los sures, porque incluso si miras desde el polo sur está también al sur, ¿no? Si el eje es el contrario, yo digo la madre de todos los pueblos, porque por aquí han pasado pueblos, religiones, civilizaciones enteras que han ido dejando cada una un pozo, y el mismo flamenco, es decir, la música que pare esta tierra, es una fusión de fusiones orquestada a la luz de los tiempos, al calor de la gente trabajadora de Andalucía, porque Andalucía se constituye por un patrimonio humano, artístico, monumental, cultural impresionante, por una forma de hablar, de sentir, de pensar. Yo creo que aquí todo el mundo cabe, lo digo en la letra, que compartimos la alegría, que este pueblo de migrantes sabemos repartir lo que tenemos. Y también me parece una tierra de resistencia, en el sentido en que todavía la tradición perdura y resiste ante las embestidas del tiempo y de la nueva modernidad, del posmodernismo. Todavía se mantiene con cierta resistencia, valores y actitudes que para mí son un ejemplo heroico de la ética y de la estética que reivindico. En un momento, por ejemplo, en el que estamos muy crispados, en el que parece que todo es blanco y negro, se nos han perdido la gama de grises. Sí. Es un momento idóneo para hacer una reivindicación, porque al final la canción es una oda a Andalucía. Sí. Es una oda a cómo es Andalucía, o como algunos pretendemos que sea, ¿no? Sí. Es el momento ahora para reivindicar esa Andalucía integradora, Sí. con límites pero sin fronteras, como Sí. tú bien has dicho. Sí. Es el momento ahora para reivindicar ese andalucismo. Claro que es el momento ahora, porque hace ya mucho tiempo que están intentando, pues al final, esa uniformidad de pensamiento que se pretende desde todas las esferas, desde los grandes medios de comunicación, que todos tienen dueños y los dueños tienen unas necesidades económicas, una estrategia económica, por lo tanto, que no se hablen muchas veces ahí de independencia, ¿no? Porque hay un sesgo claro. Desde esa idea que nos plantean de las cosas, que tiene mucho que ver con esa uniformidad de pensamiento, que en el fondo es un fascismo blando que nos lleva a pensar que todos somos iguales, que todos debemos pensar igual y que no hay más gloria que el mercado, y en base al mercado son los nuevos santos, santorum a los que hay que rezarle, ¿no? Yo creo que Andalucía es justo lo contrario a eso, ¿no? La revuelta de Ismael de Roaxani, ya en siglos pretéritos, Casas Viejas, el duque de Medina Sidonia. Es decir, lo que ha ocurrido en esta tierra no ha ocurrido en otros parámetros ni en otras latitudes. Es decir, el pueblo toma conciencia, y siempre, incluso el flamenco es una buena muestra de eso. Como el pueblo ha cantado en contra del absolutismo, como el pueblo ha cantado en contra del despotismo, como el pueblo ha cantado a favor de los liberales. El pueblo tenía cierta conciencia. Aquí en Andalucía es algo que, por desgracia, y gracias a la influencia de Albert Camus, está más patente que nunca y más presente que nunca. La influencia de los medios, cómo han orquestado el pensamiento hasta tal punto de hacer que las personas, incluso con menos recursos, sean capaces de votar a quien les está pisando el cuello, ¿no? Por lo tanto, claro que es hora de reivindicar esa Andalucía, porque es la Andalucía sociológicamente, históricamente, que existe y que ha existido.
El problema es que están queriendo torcer esa voluntad que antes era de hierro y ahora es de nata. El arte sí sirve de algo, como decía Saramago, el artista debe ser una persona de su tiempo o no es nada. El artista debe estar contando de qué me sirve a mí hablar de una fragua ahora o de unos ojitos negros. Como yo digo en una de las letras de Humana Raíz, tanto cantarle al amor y cuando sales a la calle y solo existe dolor, por no decir terror. Ya, hombre, esa idea es ideológica, lo de cantarle al amor es ideológico, todo es ideología. Ahí lo decía este fenómeno que se llamaba Javier Egea y García, lo decía muy bien Quisquete. Decía que todo tenía un componente ideológico. Eso viene en definitiva del maestro Juan Carlos Rodríguez, Granadino. Todo es política y todo es ideología, hasta la forma de cantar. Y hasta es decir, las letras que tú cantas tienen un componente ideológico, pero también la música que tú empleas tiene un gusto que puede ser más burgués o que puede ser más entroncado al pueblo, ¿no? Por lo tanto que en ese sentido, y por retomar lo que decía, creo que el arte o es arte de su tiempo y cuenta sin demagogias ni estrategias lo que está ocurriendo, pero sí con la intención de sensibilizar las conciencias, porque el arte no es solo entretener, sino hacer sentir y pensar. Creo que es fundamental porque vamos a echar un poco la vista a un pasado reciente y fijémonos en lo que ocurrieron en las elecciones de Madrid. Un voto claramente obrero, de pronto volvemos lo mismo, es como el esclavo que vota a sus patrones, ¿no? Es decir, el pobre que está votando a quien le humilla, a quien lo deja sin derechos. Es decir, y aquí tomemos, desde todos los puntos de vista de los frentes, tomemos nota. Es absolutamente necesario esa solidaridad, más que nunca, pero sobre todo es muy necesaria la educación, la cultura, la formación y la información, y una labor pedagógica que nos corresponde a los que somos algo mayores con respecto a la juventud, a la gente que viene detrás, de sentarlo en el banquete de lo mejor que ha ofrecido el ser humano para que ellos cojan los platos que quieran, pero ofrecérselos, porque el problema es, volvemos a lo mismo, a la uniformidad, a ese pensamiento único que les hace ver en una única vía y hacia una única dirección, y creo que eso es terrible, porque puede llevarnos a tiempos pretéritos, pero muy oscuros, y que de nuevo puedan, bueno, ya están entrando. Yo puse un vídeo en el que los caminantes blancos derriban el gran muro que separaba la tierra de los hombres, por emplear un símil de Juego de Tronos, y de pronto los caminantes blancos entran. Es una metáfora de lo que está ocurriendo, porque acaban adormeciendo la conciencia de la gente y acaban haciéndoles creer que tienen que votar a quienes los hunden y los humillan porque son los únicos que los pueden salvar. Pues mira, el Olé plantea varias teorías en este caso. El Olé es un aleluya andaluz, es una forma de expresar júbilo, pero también de expresar incluso la tristeza, con el Olé, con la palabra Olé como comodín y como metáfora de la sensibilidad y las sensaciones universales de los andaluces. Se explican y se exprimen muchos sentimientos y muchos pensamientos. Y yo planteo en este tema, en la teoría del Olé, planteo tres imágenes distintas. Por un lado, cuando ves a tu hijo, a un ser querido recién nacido, ¿no? Ese Olé, esa exclamación. En otro orden de cosas, a tu persona amada, a la mujer que amas, al hombre que amas, de pronto te lo encuentras en esa escena dibujada por el alba, como digo, y ese Olé, ¿no? Del canto de la esperanza. Pero también hay una tercera en la que un pueblo humillado, devastado, robado y saqueado sale a la calle y reconoce su poder y ve cómo los que lo han saqueado huyen, como ha ocurrido en otros tiempos. Y digo que el canto de la victoria encierra un Olé en la memoria, ¿no? De ese canto de la victoria. Entonces, en definitiva, se trata de exhibir las posibilidades de la catarsis del propio Olé. Me dicen además algunos de mis flamencos, dicen, claro, Juan, es que no es lo mismo un Olé de cuando está enfadado y dice, ¡ole! Cuidado con la que me has hecho, ¿no? Que un Olé de cuando te dan un cheque y dices, ¡ole! Este Olé, ese está muy bien. Ese es el Olé más universal. Cuéntanos todos tus olés del disco.
Bueno, en el disco hay muchos olés. Por eso. Le lanzo un olé a la gente trabajadora, a los cantes del currelo, porque creo que el flamenco, además creo que está demostrado, viene en gran medida de las clases trabajadoras andaluzas. De hecho, la mayoría de los trabajadores, de los gremios de trabajadoras y trabajadores del siglo XIX, tienen su propio cante en el mundo del flamenco. Le hago otro olé a Andalucía, le hago un olé a la amistad, que la sitúo en un plano muy elevado, porque yo creo que la amistad es uno de los experimentos más maravillosos del ser humano, experimentar la amistad en su grado superlativo, porque se le llama amigo o amiga a cualquiera, y no, la amistad es algo muy serio, maravilloso, es como una especie de familia escogida, e incluso llego a plantear que las relaciones de amor más duraderas se basan en la amistad de dos seres iguales, que no es en esa idea de amor romántico que nos han enseñado tan perniciosa, donde siempre hay alguien que se deja amar y alguien que es amado, ¿no? O sea, alguien que se deja amar y alguien que ama. Y en ese sentido creo que el amor que se basa incluso en la amistad es mucho más duradero, más perdurable, porque es mucho más real, y es entre dos seres humanos iguales. Y hay también un olé a Umbral, que es mi autor favorito. ¿Por qué? Porque es el que me lleva a la poesía, el que me lleva a los otros autores. En Madrid vino su viuda a verme al Teatro del Doctor Marcelino Camacho, y tuvimos tiempo de conversar, y cómo a mí Umbral me convierte en un lector empedernido. Hay un olé a la propia palabra olé, y hay un olé a la niña de los peines, que siendo una mujer en un mundo absolutamente machista, evidentemente machista como el del flamenco, fue sin lugar a dudas la gran cantadora de todos los tiempos, y la que eclipsó con su cante flamenco profundo Andalucía entera, pero a la luna, como digo en alguna de las letras. Es un disco de olés. Es que, por eso digo, ¿por qué le tenemos que cantar al amor? ¿Y por qué no podemos cantar que tenemos fobia y que tenemos ansiedad y que tenemos ataques de pánico algunas veces? Es que ya está bien de hipocresía. ¿A qué se le canta? ¿A lo que no existe? ¿A la mentira? ¿Al postureo? Volvemos al postureo, a la dictadura del postureo en la que estamos instalados. Le vamos a cantar a las redes sociales, nos vamos a cantar en lo que esté más en contacto con la naturaleza, con la tierra, con la propia esencia del ser humano. Si yo he sido un joven atormentado por preguntas sin respuestas, como digo ahí, mi valor sentimental, pues lo tengo que contar. De hecho, en el andador sonámbulo, yo reflejo, estamos en el centro neurálgico de ese tema, el andador sonámbulo. Cuando yo salgo de la Peña de la Platería, he hecho un joven con 18, 19 años, claro, mis amigos no me acompañaban en esas primeras incursiones flamencas. Luego sí se puso de moda y ya eran... Pero ahí me decía, que te tienes que venir con nosotros y tal. Pero yo encontraba aquí respuestas a muchas preguntas que en mi adolescencia no la había encontrado. Y me iba pues a cualquier mirador de estos tan absolutamente bellos, porque hoy están tapados por un sombrero de nubes, pero la sierra se veía maravillosamente, ¿no? La nieve y cómo nacía, salía el sol por detrás. Y es eso exactamente, si yo le canto a lo que he vivido. Hay un autorretrato en el que me psicoanalizo. Yo espero llegar a mucha gente, hay muchos corazones sensibles a los cuales se tiene que llegar a través de los canales actuales. Los canales actuales pasan por lo audiovisual y pasan por moverte en las plataformas en las cuales yo no me movía. Yo agradezco a Mamita Records, al sello, y a toda la gente que están trabajando detrás de este sello, el que me hayan colocado en el camino, porque yo, por esto de mantenerme en cierta armonía conmigo mismo, nunca había andado esos caminos, y al final es la única manera de llegar a personas que necesitan escuchar también lo que tú estás contando, porque empatizan, porque lo sienten, porque tú además escribes para compartirlo con ellas, con ellos. Y es lo que espero, sobre todo llegar a esa gente que sé que me está esperando, porque me encuentro a muchas personas por ahí que me dicen, es que todavía no te conocía. Y yo, efectivamente, es que no me prodigo, Claro. pero me encanta lo que dices, lo que cuentas y cómo lo dices y cómo lo cuentas, lo cual me parece lo más bello y lo más bonito que me pueden decir. Y además están esos cantos corales que me decía ahí en el disco, que surten efecto porque la gente los canta, y en definitiva espero eso de este disco. Es un disco tan absolutamente personal que tiene que ver con las acumulaciones mías del tiempo en el que he vivido, y
y que está escrito precisamente eso, para llegarle al corazón a mucha gente. Yo tengo una biblioteca de más de 4.000 libros y me pregunta la gente que llega allí, bueno, tengo un amigo muy gracioso, futbolista, que dice que te va a quedar cogido de tanto leer, te va a quedar pillado, y al final el reflejo de lo que piensan muchos jóvenes, ¿no? Que se quedan pillados los que leen. Ellos no se quedan pillados con la Isla de las Tentaciones y esas cosas, se queda pillado el que lee y aprende los mecanismos suficientes como para darse las respuestas a sí mismo y además ver mucho más allá que los que se quedan en la caja tonta, ¿no? Pero bueno, me lo dice sin maldad ninguna. Pues hay muchos libros en mi mesilla de noche, pero hay uno fundamental que se llama Lorca Poeta Maldito, y que es el mejor libro de Paco Umbral, y es un ensayo bellísimo, arrebatado por la lírica, que no consiguió ningún premio. Los otros premios, incluso de menor categoría para mi punto de vista, Umbral tiene libros buenísimos, sí fueron premiados con el Nadal, con muchos reconocimientos, pero ese para mí es el mejor sin lugar a dudas, y habla de Lorca como poeta maldito. Y yo creo que pocas personas han entendido a Umbral cuando habla de su pansexualidad, de su panteísmo, porque Lorca era panteísta como la mayoría de los grandes mitólogos andaluces, y sobre todo decía que Federico escribía no de dentro hacia afuera, sino de dentro hacia más adentro. No se puede ser más bello a la hora de contar cómo era la poesía de Federico. No, digo que viene por imperativo esa resistencia a las letras, porque los mensajes que reciben a través de canales finísimos de comunicación que le van dejando aquí el mensaje del consumismo, y el consumismo es contrario a la lectura, o en todo caso léete a Belén Esteban, a María Dueña, y léete a libros que son productos, más que libros que te hagan lo mismo, pensar y reflexionar. Pues al final es algo que te he escuchado aquí entre bastidores, vas conociéndolo y vas sacándole a cada uno lo mejor que tiene. Entonces, en ese sentido, cuando tú conoces a esos alumnos y ves su personalidad, le acabas buscando el libro apropiado y le acabas enganchando a través de un párrafo, de una frase, yo hay muchos chavales a los que los engancho al flamenco a través de las letras. Les digo, a ver, una frase para que la pongáis en Instagram. Soleá no es estar solo, es que yo te quiera a ti y que tú quieras a otro. Y empiezan, Y le digo, ¿qué significa esto? La noche del aguacero, dime dónde te metiste que no te mojaste el pelo. Celos, tal y cual. Es decir, los empiezas a enganchar y le haces mayéutica, que es exactamente lo que hablábamos antes. Les hacen mayéutica y haces que ellos mismos descubran sus propias habilidades lectoras y cómo los puede enganchar la lectura. Yo tengo amigos que los he enganchado a través de Umbral, a otros los he enganchado a través de otros títulos de García Márquez, como Crónica de una muerte anunciada, para que vean el ritmo de la prosa, para que descubran la música que hay también en la literatura, y les dan libros más juveniles y al final consigues que se enganche. Bueno, aporté, es decir, el libro es prácticamente un libro nuevo, con más de 100 nombres. El libro inicial tenía 80 páginas, que son cerca de 400 o 400 y algo, y muchos nombres nuevos, nombres desconocidos, inéditos, del exilio, luchadores en contra de la dictadura, luchadores a favor de la República, luchadores también en el siglo XIX, como el caso de Silverio Franconetti, que en el siglo XIX se va a hacer la guerra de Uruguay, o sea, uno de los grandes creadores. Y este libro venía en contra de alguien que dijo alguna vez que los flamencos son del sol que más calienta. Yo demuestro que no. Precisamente aquí en el Sacromonte hubo gitanas que se casaron con republicanos, que sufrieron lo que no está en los escritos, la que se casó con don Juan Santa Cruz, que fue fusilado, el que creó la carretera de la sierra, el que creó algunos de los pantanos, o algunas otras, ¿no? Las que se casaron con los hermanos Queros, que fueron esos pedazos de luchadores, de guerrilleros de la CNT, entroncado a la CNT, que todavía vive el menor de todos ellos, Bernardo, y que es una memoria fidedigna de lo que le ocurrió a sus hermanos. Es decir, aquí mismo en Granada ya existió esa implicación política y social de los artistas flamencos. Y creo que ha sido una constante, precisamente por eso, por ser una música que viene del pueblo. En la actualidad, por desgracia, ese pensamiento casi único del que hablábamos, y la política de la subvención, que ha sido absolutamente terrible y tremenda, porque en el momento en que los artistas o los músicos necesitan de subvenciones
para hacer y realizar su actividad artística, dejan de ser artistas libres para convertirse en esclavos de la administración, y eso sesga, ideológicamente, sesga a la mayoría de los creadores. Entonces, en la actualidad, pues la verdad que hay mucha falta de conciencia y de implicación entre los artistas flamencos. Porque mucha gente ha confundido defender a Pablo Hasél persona con defender el hecho que subyace a todo. Es decir, la libertad de expresión. Es que no es solo Pablo Hasél, es que hay 12 o 14 raperos que están a la espera de juicios de condena. Algunos de ellos han tenido que ir como Valtonyc y están exiliados fuera. Sí. Por cantar las letras. Es decir, se habla de apología del terrorismo, sin embargo hay un partido político que defiende a un terrorismo de Estado, a un asesino de cientos de miles de personas que siguen todavía, para vergüenza del mundo entero, en las cunetas y sembrando amapolas en los campos y estercolando los campos de España entera. Y eso no es apología del terrorismo. Esa doble vara de medir de la justicia española, mucha de la cual hunde sus raíces en el franquismo, es lo que nos lleva a muchos a plantearnos el que tengamos que estar ahí dando la cara. Y después, si queréis, hablamos de cuestiones artísticas, de cuestiones estéticas y de cuestiones de valor, ¿vale? Pero ese es un debate aparte. Ahora mismo lo que ha ocurrido es que ese chaval está en la cárcel precisamente por ejercer su libertad de expresión. Entonces te quería decir si el flamenco puede llegar a sufrir los efectos de la ley Mordaza. Hombre, lo ha sufrido. Bueno, de la ley Mordaza ha sufrido muchísima censura a lo largo de su historia. De la ley Mordaza estamos pocos ahora mismo que con lengua suelta, ¿no? Muy pocos. La mayoría se basan en cantos populares que son estéticamente maravillosos, desde el punto de vista lírico y poético, pero que no creo que en ese sentido estamos pocos que cantamos y contamos cosas que la ley Mordaza, que por cierto no ha sido derogada todavía, que ya nos vale también, no ha sido derogada todavía, que la ley Mordaza pueda apañar. Pero sí estamos algunos. Juan, ¿qué es eso de que dice de que política y flamenco siempre terminan de fiesta? ¿Cómo va a ser en eso? aquellos años sí, porque había mucho dinero, luego ya no, luego ya vino la miseria de la crisis de 2008, pero en aquellos años, después de cualquier presentación, nada, se hacía un acto político de nada, había un catering. Bueno, yo cogí kilos en esos años porque me invitaban, claro, cantaban algunos, tal y cual, que se hacía cualquier premio de nada en el Zaidí, otro catering. En el flamenco se presentaba un disco, yo que iba acompañado de compañeros, otro catering. Siempre se acababa en fiestas, sí. Hay un punto en el cual nos encontrábamos los políticos y los flamencos y que eran las fiestas, y se hacían los mejores consorcios se hacían en los posts, es decir, los mejores discos se grababan después de la fiesta y las mejores alianzas políticas y desavenencias políticas se daban también casi siempre alianzas, porque ya lo dice Baudelaire en El vino y el hachís, ¿no? Esa capacidad que tiene el vino y el alcohol en general para limar asperezas. Para limar asperezas, sí. Bueno, hay muchísima confusión, infusión, fusión, como decía Pilar López, fusión con fusión. El flamenco ya es una fusión de fusiones. Hacer más fusión con el flamenco es equivocarse. El flamenco siempre va a ser tan limpio y tan claro como el agua. Ahora bien, no es una pieza de museo, está absolutamente vivo. No se cantaba en el siglo XIX como se cantaba en el siglo XX, ni se cantaba en el siglo XX. Ahora bien, que quieran venir a contarnos lo que es el flamenco, gente que ni siquiera se ha preocupado por analizarlo, es como si quiere venir alguien ahora a hacer matemáticas sin saber matemáticas. Por favor, lo admitiríamos, ¿no? Porque en el flamenco sí lo admitimos, ¿no? O que quieran venir, la sensibilidad, el arte, sobre arte ni nada escrito, sobre sensibilidad tampoco, pero necesitamos de un conocimiento previo para poder avanzar, ¿no? Picasso llegó hasta las pinturas de Altamira e hizo lo que hizo. Morente llegó hasta Tío Luis de la Juliana e hizo lo que hizo, y Paco de Lucía. Pero un joven que no sabe ni cantar por soleá ni por fandango no puede erigirse en una estructura de creador del flamenco del futuro. Es física y matemáticamente imposible. Por lo tanto, que no nos cuenten cuentos.
Ya los cuentos tenemos la suficiente edad como para contarnos nosotros mismos y además lo sabemos cantar mejor que contar. Por lo tanto, no conozco creación que haya mejorado ni a La Niña de los Peines, ni a Manuel Vallejo, ni a Juanito Mojama. No existe actual, moderna. Así que rasguémonos las vestiduras y defendamos esa esencia de cante de un pueblo irredento, que precisamente defender su naturalidad, defender la naturaleza del cante, es un ejercicio de resistencia.